Muy buenas, Pepes. Quiero que me trates sabiamente, decía el amigo, suavemente. Bien, 64.318, gente, caidita de Bitcoin, un 1.17%. Ahora, hace un ratito que viene a la caída, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver, muy poca volatilidad en este momento. Hacía unos minutitos atrás cuando estaba armando el streaming, después de un par de operaciones que estuve haciendo en la cuenta anterior, que suelo hacer todas las mañanas antes de hacer el streaming. Me puse a armar un poquito acá el streaming para hacer, un poquito de criptos, y veía qué cantidad de volatilidad que había hace, no sé, 20 minutitos atrás, tremendo. Se frenó ahora, Así que bueno, vamos a ver qué pasa en el transcurso de esta hermosa mañana de hoy, viernes, ¿sí? Ya estamos prácticamente, es tremendo esto, Ya estamos a un 2/3 del mes, ¿no? 19, casi 20 de julio estamos, Vamos a disfrutar este 19 hermoso, obviamente, antes de pasar al 20, pero ahí estamos, ¿sí? Vamos a ver, quedan para que comience la sesión de Nueva York 9 minutos, así que nos vamos a ir a ver un poquito de lo que es las top 100 rapidito de las cripto, y de ahí, como siempre, vamos a ver un poquito análisis, ¿no? Obviamente alguna señal, decía el amigo, y se tiraban todos ahí, a ver si ven algún ovni volando. No, vamos a ver si vemos lo que está pasando en el índice del dólar, también en el oro, y hacer todo lo que hacemos día a día, que es operar los mercados tradicionales, que es Forex, ¿sí? Para el que no sabe, vamos a ver si me había dicho, un par de amigos me dicen, che, loco, vos sabés que me meto pero no entiendo nada. Y es verdad, se meten y se van, no entienden. La idea es, ¿no? Ayer estuve hablando con un amigo, me dice, vos sabés que me gusta lo que haces, pero no entiendo de qué hablas, me dice, en chino. Entonces no está mal arrancar tipo alguna escuelita, no como los videos que subí anteriormente, sino alguna escuelita para Forex y para cripto también, que sirve, ¿no? Pero para que tengan una idea, ¿no? Una herramienta más de nivel 0 a nivel 100, ¿no? Obviamente, pero que sea básico del 0 al 100, ¿sí? Para que tengan una idea de todo un poco, el que no sabe nada. Eso vamos a ver si lo organizo para las próximas semanas, hacer algún video, no sé si en vivo o editado, pero voy a ver, ¿sí? Así que bueno, así se suman los amigos también, ¿sí? 64.306 gente Bitcoin. Vamos a ver las top 100. Acá tenemos, fíjense que están en verde en este momento, lo que es las velitas diarias están en rojo por la caidita, lo que estábamos diciendo en las últimas horitas. Vemos acá, ¿no? En las horitas vemos que hay un retroceso alcista, pero hay una caída, y si vamos a la semana, estamos también en una tendencia alcista. Quiere decir que en el día sería el retroceso, ¿sí? Y en la hora está tratando de recuperar lo que hizo en la semana, ¿bien? Así que por ahora ahí vamos con profit, en el sentido, ¿no? De ir holdeando. El que va holdeando, recuerden siempre de ir diversificando en las criptomonedas. Y el que opera futuros, acuérdense de que las cuentas se queman, ¿sí? Pongan stop, pongan obviamente una buena gestión y sepan asumir las pérdidas. Los que operan criptomonedas, sobre todo, que hay mucha, pero muchísima volatilidad, ¿sí? Bien, voy a ver si hay acá en el mes. Miren esto es lo que les quería decir. Ven, en el mes sobresale, sabemos que el mes fue negativo para la mayoría de las criptos, se van recuperando a medida que van subiendo semana a semana, ¿sí? Pero la caída tiene que ver con Bitcoin, pero este tipo de subidas, como por ejemplo 271% mensual, es porque la monedita es nueva, ¿sí? Si tuviera hace un añito atrás, seguramente estaría en rojo, como Bong, por ejemplo, ven acá, otros memes que por más que hayan hecho, miren, por ejemplo Pepe hizo un 649%, ¿sí? Pero hace una semana atrás el mes estaba en rojo, ¿sí? Ahora va ajustándose porque se va actualizando a medida que Bitcoin va tratando de ir rompiendo altos históricos, que por ahora venía en caída. Por eso la pequeña recuperación de Bitcoin hace que estén en verde las criptomonedas, y hoy justo se levantó Bitcoin con una caidita, que es esto que estamos viendo acá. ¿Ven? Si vamos acá, vemos entre el día de... ¿Cuándo fue? Esto fue el miércoles, una caidita. Acá hay una consolidación de velas diarias. Consolidación es cuando las velas están en zonas de soporte y resistencia muy parecidas, ¿sí? Es un rango, ¿ven? Con mechas, inclusive no tienen cuerpos, no hay mucho movimiento, pero viene de intentar recuperar una caída, ¿no? Una caída que, si vamos al pasado, miren acá, como siempre vemos, velas diarias, la subida fue impresionante de Bitcoin. Bitcoin está en superávit, diríamos, está subiendo mucho.
Cuando algunos decían que se iba a 5.000, acá está, ¿sí? Casi en los 70. Y le falta muy poquito para llegar acá hasta la manito, con sus impulsos y retrocesos dentro de una consolidación mayor. Ven acá una consolidación grande. Y el precio trató de romper, obviamente, si quiso ir acá donde está el fantasma de la B. Muchos de fútbol lo conocen. Y bueno, ahí está, ¿sí? Tratando de recuperar esta caidita que tuvo acá, este canal que vemos acá color verde. Vamos a ver si lo recupera estas semanas, para poder romper estos viejos o nuevos altos que hizo en su momento, que rompió los históricos serían, ¿no? Y en el caso de que lo rompa, se va a ir aproximando a los 100, que muchos dicen que puede estar en diciembre. Vamos a ver en octubre, diciembre, como lo digo yo también, pero uno nunca sabe, capaz que está en 20. Eso hay que ver lo que pase con el planeta, ¿no? Así que bueno, acá vamos. El que vea esto, no vendemos ni vaca ni toro, son los compradores y los vendedores, ¿sí? Bull Beer, ¿sí? Ahí están. Este es más que mira, este es más que un toro, una vaca, un chancho rengo, ¿este? Y acá tenemos un toro que no lo quise, un osito que no lo quise hacer muy malo. Mirá lo que un Teddy ahí. ¿Se acuerdan los ositos Teddy? Bien, vamos a meternos dentro de la velita diaria de Bitcoin. Ahí, a esta que está acá, ¿ven? A esa que, mira acá, vamos a ampliar para que vean. Nos vamos a meter en esta zona, solamente esta zona, porque si haces scalping, ¿de qué te sirve ver el pasado? Por más que día a día lo vamos viendo, para ir viendo cómo el precio se va ajustando a la estructura y va generando una nueva estructura día a día, ¿no? Va formando patrones, zonas, llega a otras zonas. Y bueno, es así, ¿no? Una viborita que se va moviendo. Vamos a meternos dentro de esta velita ahí. Velas horarias. Ahí estamos. ¿Ven? Consolidación chiquitita. También un doji, porque el precio obviamente estuvo acá arriba, estuvo acá abajo y ahora está en el medio. Bien, el cuerpito sería acá en el medio, donde el precio tiene que romper para ver qué decide. Vamos a armar un rectangulito acá. Esta zona que está acá, ¿ven? El precio está acá en el medio. Bien, nos vamos a velitas de 15, no hay mucho movimiento, así que vamos a hacerlo rapidito al pequeño análisis acá para ir viendo cómo están. Hay una pequeña compresión en esta zona, obviamente, olvídense en el pasado, solamente en esta zona, que va a operar en velas de 1 minutito o de 5, que la mayoría hacen scalping. Los que comienzan, lamentablemente muchos comienzan mal haciendo scalping en vez de haciendo intradía, no sé por qué, pero bueno, a mí también me pasó en su momento. La idea es tratar de estar tranqui, ¿sí? O holdear, ¿sí? En las cripto, hablando de cripto, ¿sí? En forex también muchos se meten, lo primero que hacen es a opciones binarias, que eso es una trampita, gente, sobre todo con las plataformas no reguladas. Tienen que tener cuidado, y con los muchachos que andan dando vueltas buscando gente, ¿no? Para sacarle un mango, tienen que tener cuidado siempre. Bien, acá estamos dentro de las velas en 1 minutito, zona de consolidación, está llegando a esta zona. Es probable que el precio venga a jugar acá un punto en común entre altos y bajos, que van a un mismo punto, ¿no? Esta es la idea. Si vos proyectás a futuro, este es el punto más o menos subjetivo, ¿no? No es objetivo, porque sabemos que está por encima y por debajo de ciertas zonas. Pero el precio acá puede empezar a caer. Ahora vamos a ver qué pasa. Y en el caso de que rompe, aparte de eso, hay un triángulo invertido acá interesante, ¿ven? Donde el precio puede jugar acá. Hasta acá no te metes, por ejemplo, ¿me entienden? Porque puede ser la fallita de la trampita hasta ahí. Pero de acá para acá arriba tenés para correr hasta este alto, por ejemplo, o hasta este otro que está acá, ¿sí? Lo mismo si fuese hacia abajo, ¿bien? Inclusive acá podés hacer una aceleración, se le llaman zona de aceleración, cuando te metes dentro de la misma zonita. Ven que acá hay una compresión, puedo marcar otra zonita y más como para ir apretando, ¿sí? Esto después obviamente es un Picasso que lo tenés que ir eliminando, ¿bien? Ahí vamos a meternos dentro de esta zona y fíjense en acá lo que hace el precio. ¿Ven? Ahí llegó esa zonita, hay que ver si ahora cae, ¿sí? Obviamente, pero no por eso vas a hacer una venta. Vos tenés que tener tu gestión, ¿sí? No porque marque una zona y toca tenés que ir en compra o en venta. Tenés que ver si te conviene, si la distancia, el horario y así muchas cosas. Tampoco tenés que dudar tanto. Cuando es poquito el capital, tenés que cuidarlo, tenés que gestionar bien, pero cuando dudas mucho se te pasa el tren también muchas veces, ¿no? Es así. Así que bueno, ahí estamos, gente. Me voy a ir al índice, ¿sí? Un poquito al índice del dólar. Vamos a ver cómo está el índice. Voy a ir a velas diarias. Después vamos a pasar por acá a ver si rompió esta compresión o si se metió en el triángulo invertido, para después romper hacia arriba. Eso lo vemos en un ratito. Para el que hace scalping y quiere chusmear un poquito, me voy a ir a velas diarias. Me meto en velas diarias. Recuerden, gente, que no hago publicidad, estamos todos los días acá, de lunes a viernes. La idea es
armar un, ¿no? Una zona de confort, diría, ¿no? Una cosa como están los libros, pero una zona de confort para que los pepes se sientan, ¿no? A gusto con música, operando en vivo, en distintas plataformas. Cada uno lo puede hacer en, no sé, en criptomoneda y que lo haga, en la plataforma que utilicen, o en el MT4, MT5 o plataforma que tengan para operar Forex. Y me da lo mismo eso, cada uno tendrá la suya, pero pasarla bien acá. Y si les gusta, súmense a Discord, a Telegram, que hay buenas ideas para hacer. Ahí hay algunos reglamentos que obviamente, como en todos lados, que hay que respetar, no falta de respeto y muchas cositas. Y si les gusta, me avisan ahí y vamos sumando pepes, ¿sí? Me voy a ir a... antes que se pase el tren, gente. Viste que yo soy de un día para otro, salgo con martes 13, ¿eh? Por ahora estoy así, vamos, vamos, vamos. A ver. Bien, me voy al índice. A ver acá. Esta lista roja, me voy a ir al índice, velas diarias. Y bueno, el índice es la misma historia de siempre que venimos día a día. Revisen, gente, los videos porque hay buenos tips, ¿eh? Para el que sabe operar y el que no sabe operar, seguramente puede sacar mucho provecho de lo que hacemos acá. Porque no es que marcamos zonas, no. Aparte de marcar zonas, de proyectar, de probar robots míos que los voy creando. No soy programador, los dejo rengos a casi todo. A algunos les falta un brazo, una pierna, pero ahí andan. La idea es tratar de hacer dinero con los robots también, ¿no? Obviamente que te ayuden mientras vos estás charlando, están operando, o viceversa, mientras vos estás operando, ellos están charlando. Decía, viste, estaba pirado el amigo. No, la idea es esa, ¿no? Combinar todo. Obviamente a mí me gusta operar de forma manual, pero también le meto hace ya un par de añitos bots míos, ¿no? Esa es la idea, que sean autóctonos de acá del planeta Pepe, y los pongo en vivo. Y cada vez que creo algunos, subo el video y a la próxima semana lo pongo a operar también, ¿sí? Así que súmense también porque pueden ser parte de eso en Discord, donde ahí, bueno, ahí lean las reglas al que le interese. Tienen que avisarme, les pongo el Pepe como si fuera una comunidad de Pepes, y la historia del Pepe está ahí también, así que lean todo, ¿eh? Bien, velas diarias alcista, después de romper el canal, un canal que venía alcista. La última velita diaria es alcista también, pero viene de un rompimiento de este canal que le estaba diciendo recién, que hace un par de semanitas, un par de meses, viene hacia el alza, rompe el bajo, el último de los bajos de una de las últimas ondas de Elliot en este caso. Y bueno, mira, acá podemos marcar la zonita donde intentó, ven, recomponerse, no pudo. Obviamente esto es todo por, si nos vamos acá los días, miren, jueves, miércoles, son días de fundamentales, ¿sí? Y bueno, igualmente, dentro, lo que está acá dentro de esta velita de hoy, lo que estamos viendo es que está tratando de venir a buscar, vamos a ver si lo logra. Obviamente la distancia no está muy cerca, por más que parezca, son velas diarias, lo puede hacer con un par de velitas para llegar acá, pero sabemos que se va a apoyar en un canal, pero ahora ya no como soporte, sino como una resistencia, una zona dinámica que se le da con la cabecita acá en el techo, ¿sí? Que puede volver a caer. Son zonas, este techo puede estar acá también, ¿sí? Puede estar acá o puede estar acá, son zonas subjetivas, ¿me entienden? Pero que pase para este lado ya tendría que estar por acá arriba, ¿sí? Por ahora el precio viene bajando con un par de días, que sería ayer y hoy, hacia el alza. Hizo, fíjense, una vela casi envuelve a la anterior, a la del día miércoles, la de jueves. No lo logró, pero entre hoy y ayer sí está cerrando como si fuera una vela envolvente. Si vamos a velas de 2 días, ¿no? Sería una vela envolvente con respecto a esta, donde esta tuvo mechita, ¿sí? Así que ahí estamos. Viendo cómo el índice está hoy tratando de recuperar un poco la caída de un par de velitas que venían de semanas anteriores. Vamos a ver velas de 1 hora. Voy a proyectar. A ver acá. Ah, falta música. Digo, algo falta acá, che. No sé qué onda. A ver ahí, vamos a tirar ahí. A ver ahí. Bien, no sé qué puse. Algo puse. Bien, seguimos. Tenemos, a ver, horario. Velas de 1 horita, para el que no sabe, ¿no? Eso también hay que explicar. Es verdad lo que dice, lo que me decían. Ayer estuve hablando con un amigo y me decía, es verdad, ¿eh? Hay muchos no tienen. Cuando decís horario, por ejemplo, ¿no? Y es verdad eso. ¿Qué? ¿La hora? Sí, es la hora, pero es como la representación gráfica del precio, ¿sí? El precio se va moviendo así, ¿ven? Pero bueno, no me voy a poner ahí, ¿sí?
y va para arriba, va para abajo, si va para la izquierda, salí corriendo, ¿no? Tiene que ir para adelante siempre o quedarse quieto porque el mercado, por ejemplo, está apagado los fines de semana, ¿no? En lo que son tradicionales. En las cripto todos los días, pero en los tradicionales de lunes a viernes los días hábiles. Este es el precio, pero para encajarlo, para gestionar, para poder ver una representación del precio en distintas gráficas o modo de ver el precio, lo podés ver así también, ¿ven? En velas Heikin-Ashi, en velas de barra, ven este otro tipo de velas que lo mismo, es la misma viborita pero que se separa en tiempos, en grupitos de una hora. Hay una hora que va a ser más grande que otra hora. Es como yo, por ejemplo, yo tengo 10 años y vos también tenés 10 años, es la misma vela de una hora, pero yo mido 1,90 y vos medís 1,30, sos un enano, ¿sí? Porque es un enano y capaz que no había volatilidad y no te hicieron alto, ¿no? En ese momento, en esa hora de la creación. A lo que voy, ¿sí? Cada velita representa en esa hora el movimiento que tuvo el precio, ¿sí? Con mechas porque el precio estuvo por encima, estuvo por debajo, pero abre y cierra y por eso son 4 puntos que se toman, ¿no? En cada temporalidad. ¿Ven? Por ejemplo, acá en velas japonesas, a ver acá, ¿ven? Acá, para el que no sabe, y sigo, pero acá tenés un cuerpito, esto que quede grabado, ¿no? Tenés un cuerpito con 4 puntos. Apertura, cierre, ven acá, esta es la vela. Un rectángulo es la vela, ¿sí? Pero no siempre es así. La mayoría de las veces tiene mecha arriba y una mechita abajo, ven, ahí y acá. Bueno, ahí. Bueno, no me sale. Ahí está. Bueno, voy a tener que agarrar un pincel. Bueno, ahí está. Esa es la mecha. ¿Pero qué tiene? 1, 2, 3, 4 puntos. ¿Sí? Bien. Ahora agarra Picasso acá el pincel y ven, acá tiene. Supongamos que es alcista, quiere decir que va para arriba, bajista, esto va para abajo o va para arriba. Supongamos que va para abajo, ya que hice la flechita ahí, ¿no? Bueno, acá arranca la vela. Ahí arranca. Acá. ¿Sí? Después puede ser que estuvo acá arriba, pero cayó hasta acá. Y como no terminó esa hora, ponele que van 40 minutos, 45 minutos, 50, 60, cerró acá, ahí cerró y ahí quedó. Y arranca la otra, ¿sí? Va para abajo la otra, supongamos, se devuelve para arriba, como hoy veíamos, y va para arriba, llegó hasta acá arriba, llegó hasta acá, 60 minutos y cerró acá, ponele, bueno, el cuerpo sería este, ¿sí? Y la mechita ahí y la mechita acá. Y así, se van agarrando de la manito, ¿sí? Esa es la representación. ¿Te gustó o no te gustó el Picasso? Bien. Mate. Gente, súmense, en serio, gente, que esto es una escuelaza, Todos los días estamos no haciendo solamente estos Picasso de fondo, operamos en vivo de forma manual todos los días. ¿En qué te metes, Pepe Mila? ¿En las cripto? No, yo me meto en todo, en las cripto, sobre todo en Forex, día a día en todas las divisas, en la que sea. Si querés elegir una hoy, decime, che, ¿podés meterte a operar, no sé, el peso argentino con, no sé, lo que quieran? Díganme, lo vemos y nos metemos, ¿sí? Para que vean. A ver ahí cómo, ¿no? El pingo se ve en la cancha, ¿bien? Así que bueno, ahí está. Me voy a ir a velitas de 15. Si no te conozco, primero te pregunto quién sos, ¿no? Bien, ahí estamos. Seguramente me sos Juancito y sos Pedrito, pero no importa, yo te pregunto igual. Ahí tenemos, bien. Tenemos acá, a ver, mira qué hermosos Picasso. Esos Picassos los voy a dejar para después, los elimino, ¿sí? Si no, o sacale una foto y hacete un cuadro. Ahí estamos. Tendencia alcista en velas de 15, después de la caída que venimos de varios días, lo que veíamos recién. Podemos marcar canales, pero acá estamos viendo, inclusive estamos viendo que ya está llegando a zonas que el precio puede venir acá, pero fíjense cómo trata de hacer como un arquito acá, ¿lo ven? Este arquito que está acá, ¿sí? ¿No? Altos, bajos, por ahora por encima, pero si acá no rompe este alto, obviamente puede empezar a hacer lo que les digo, ese arquito que puede tomar dirección hacia abajo. No sé si hasta acá abajo, o hasta acá abajo, o hasta acá, pero es probable que rompa esta zona en el caso de que no supere este alto, ¿sí? Así que bueno, por ahora 15 minutos alcista. Últimos 15 minutos, si vas a hacer scalping, tenés que mirar esta zona y esta zona, ¿sí? Esa zona es la que tenés que mirar, y algo de acá del pasado para marcar alguna convergencia, ¿no? Por si te sirve como apoyo cuando el precio llegue a estas zonas, ¿no? O más atrás inclusive, ¿bien? Bueno, para que voy a borrar los Picassos porque se me van a volver monos los amigos. Ahí está.
Así que bueno, por ahora el precio viene alcista. Tendría que romper este alto para hacer un poquito más saludable la tendencia y llegar, ven, hasta acá arriba. Es lo más probable que pueda pasar, pero está tratando, ven acá, esta sensación. Es una sensación que tengo de que haga este altito por acá o por acá, ¿no? Y lo repita hacia abajo, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, ¿sí? Por ahora viene rompiendo altos, ¿sí? Y los bajos caen más altos que los anteriores bajos, ¿sí? Bien, gente, ¿hay fundamentales hoy, no? A ver, velas de un minuto. Se viene el mamut, me parece acá lo que estamos viendo en velas de un minuto, una vela interesante alcista. ¿Que hubo noticias de alto impacto? No, a esta hora no. Ah, no, está bien. Pero bueno, ahí van, a ver, parece que estoy muy arriba, no ven nada, seguramente. Ahí están, ¿sí? Haciendo unos gaps interesantes, suele tener el índice, ¿sí? Unos saltitos. Esta se va para arriba, Esta la conozco, de binaria. Esta se va para arriba, como arrancó, tiene que darse la vuelta en un ratito y venir para acá. A ver si me hace caso. Dale, negra, date vuelta. Antes que termine, tiene que terminar por lo menos. A ver qué hace. Se quedaba, mirá, hasta acá abajo, llegaba, quemaba la cuenta, che. Preso en mi ciudad. Bien. A ver si hay algún Pepe mientras. Pasando el viernes. Hoy vamos a estar tranqui, gente. Vamos a ver si nos animamos. El objetivo mío es que quiero que alguno de los Pepe opere de forma manual, ¿sí? Y después, cuanto mucho entre. Si vemos que le va mal, lo ayudamos, ¿sí? Algo que se corta internet, cada uno a su casa y que quede solo con la cuenta, ¿no? Perdiendo, ¿no? Decía el amigo, no, terminó bajista, mirá, a ver. Bueno, está bien. Ese tipo de velas, miren, les doy un tip, capaz que les puede servir. En binaria, ¿no? En temporadas grandes para afuera y también. Cuando vos ves un gap, mira, por ejemplo, esta es una vela, supongamos, ¿no? Una vela hermosa, alcista con una mecha abajo. Y la próxima sale por acá, ¿la ven? Por acá. Es un gap, ¿no? Hay un espacio entre medio. Y empieza a caer la vela, empieza a caer. Por acá, si la vela no terminó de una hora o lo que sea, suele pasar, en este caso no pasó, de que se termina dando vuelta para arriba, deja la mechita y la mecha se apoya en esta zona de soporte imaginario, que es un vacío existencial cósmico. Y bueno, ahí está, ¿sí? Pero ven, ahí se va a ir para arriba, y pum, seguía cayendo, no le pegaba una de Pepe en vivo, ¿viste? No, ahí estamos. Bien, gente. Miren los videos también de las. Gracias los poquitos que ven los videos, no sé, por más que sea uno, gracias. Que ven los videos porque hay muchos tips, muchas cositas día a día que vamos haciendo, gente. El que se suma nuevo no entiende nada, pero si va día a día viendo, por lo menos ponerle por 2 o algo, para que pase rápido, van a ir viendo muchas cositas en las formas de operar y eso, y después es para ir entrenando a los pepes, ¿sí? Y después van a ir ¿no? animándose y pregunten también cualquier cosa, Me agarró un hipo. Bien, noticias fundamentales. ¿Hay alguna noticia? A ver, si me vengo a cerrar los ojos, porque esto te quema, ¿viste? Tenemos, esto es para la semana, me interesa hoy. A ver, hoy no tenemos eventos, dice ahí, pero acá tampoco. O sí, a ver. Alto impacto, tengo acá, mediano, no me interesa. Tampoco y tampoco, ahí está. A ver acá, vamos a ir acá, si hay alguna mejor. Acá, a ver qué tenemos. Bueno, esta plataforma te tira que tenemos de alto impacto. ¿Qué dice ahí? El canadiense, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Cuánto falta para las noticias? 15 minutos para alto impacto del canadiense, ¿sí? Es lo único que figura como alto impacto. Fíjense lo que es tener 2 o 3 plataformas, ¿no? Porque vos venís acá y figura que no hay noticias. A lo que hoy sí hay. De mediano, seguramente, mirá, si vos lo filtrás como mediano, va a aparecer esto que está como alto acá, ¿ven? Pero vos tenés que chequearlo, ¿sí? Yo pongo alto impacto y muchas veces pongo 2 o 3 plataformas para ver, ¿sí? ¿Para qué sirve eso? Para vos no operar, por ejemplo, o para esperar que pase la fundamental, ¿sí? No te metas, porque te puedo asegurar que vos lo ves acá y parece fácil. Cuando te metes, te quemó la cuenta, no te la va a quemar, obviamente, un animal tiene que ser, pero seguramente un drawdown o un tajito te sacó de la cuenta y te vas a arrepentir porque tenés que estar toda la semana. Y terminar un viernes con que te saque un pedazo, el fin de semana más que disfrutarlo, estás pensando el lunes para recuperarlo. Y cuando vos pensás que los lunes tenés que recuperar una operación que perdiste, miren esa. A ver si se va para arriba, como les digo.
¿Ven esa como arrancó? Rebobinen, a ver, si no se va, bueno, tampoco el dibujo que le hice acá arriba era, ¿no? Ahí arriba. Pero si se va para arriba, wow, era lo que les decía. Esa es la idea, gente, ¿sí? Tratar de gestionar, de hacer bien las cosas, no mal, ¿sí? Es complejo, obviamente, ¿no? Porque todos queremos hacer las cosas bien, pero un día solo, porque vos decís, che, pero vengo 20 días bien, y sí, y tampoco es un día, una operación en el día te arruina. Imagínate cómo tenés que estar con tu cabeza, porque esto no es difícil. Sí, podés aprender nombres, palabras en inglés, en francés, en turco, pero te puedo asegurar, te lo puedo asegurar, que una sola operación es la que a vos te hace el declive, ¿no? Es la que te hace, ¿no?, hacer esa trampita que vos terminaste con un drawdown. El que no sabe lo que es un drawdown es cuando el precio, por ejemplo, el precio, si tenés una operación de, no sé, 0.1 o de un lote, vamos a poner de un lote, ¿no? Y va en ganancia, bárbaro, pero cuando va en pérdida y va 20 pipo, 30, que es la distancia, ponele que no sabe el kilómetro, va 10 kilómetros para abajo en negativo y hiciste una compra, si vos no cerrás y el capital, ¿no?, te cubre, porque tiene un capital que aguanta, vos vas a ir un 1% negativo, pero hasta que no cerrás ese 1 puede pasar a 0,5, a menos 2 o a más 10. Depende cuando vos cierres la operación. Pero ¿qué pasa? Te haces trampa, empezás a bajarlo al stop, lo empezás a bajar, y en vez de el 1% de 10.000, ¿no? El 1%, ¿cuánto sería, gente? 100, ¿no? Bueno, en vez de 100 terminás perdiendo 500, ya perdiste el 5. Y ese 5 eran 5 operaciones, capaz. Las perdiste en una sola operación. Entonces te está haciendo trampa. Eso tienen que esquivar. ¿Cómo? Y está en tu cabeza. Por más que leas libros, por más que vayas a hacer yoga, por más que te sientes, no digas está en vos. Si vos un día fallaste, es como que arrancás, te tenés que resetear y arrancar de cero. Por eso sumate que estamos todos los días acá y vas a ver cómo yo hago todos los días. Pero trato de respetarme, ¿no? También. Y respetar en vivo con ustedes y cuando estoy solo también, obviamente. Siempre, cuando estoy operando solo y cuando estoy con ustedes operando también. Pero bueno, ahí estamos. Cuando estoy con ustedes más nervioso estoy porque me están mirando ojos que no sé y queda grabado lo que haces en vivo. Pero cuando estás solo tenés que estar tranquilo, ¿sí? Cuanto mucho en vivo podés preguntar también, Bien, se hicieron las 10 de la noche, dice el amigo. 9:17, mirá vos. Me voy a ir al MT4. MT4, por favor, MT4, ¿tenés por casualidad algo para regalarme hoy, MT4? Vos sabés que no leo los mensajes, capaz que estoy hablando y estoy solo, pero no importa. Lo importante es que quede grabado esto, ¿sí? Si sale algo, vamos a ver, no sé por qué no veo los mensajitos, si hay mensajes, a ver acá. Estoy tocando desde hoy, por eso estoy charlando. Viste, cuando vos veas que Pepe Mila está charlando, es porque no veo algo, ¿viste? Pero no les puedo estar diciendo. Lo que pasa es que, digo, qué raro. Un Pepe tiene que haber, loco. ¿Cómo que no, che? Y bueno, y si no hay, no pasa nada tampoco, Bien, me voy al MT4, ¿sí? Por ahora estoy solito. Digo, no sé. A ver. Ahí está, MT4, fuerza de la moneda. Che, me agarra la... No se me ve la pera. ¿Vos te imaginás que estaba... Bueno, esto queda grabado esto, ¿Vos te imaginás que yo estaba así y digo, che, no se ve la pera? Me seguía levantando hacia arriba, hacia el techito y la pera era de 3 kilómetros hacia abajo, ¿no? Un Perón, Pepe Perón. Bien, ahí está, Pepe Perón. El que se sume puede ser Pepe Perón también, Ahí vamos, fuerza de la moneda, gente. Ahí estamos con fuerza de la moneda. Tenemos... a ver acá. ¿Es esto? Ah, bien ahí. Tenemos, por un lado tengo el telaraña que empezó a abrir. Mira, acá está abriendo el telaraña, déjalo tranquilo. Vamos a ver qué hace el telaraña. Tengo puesto el bombita McLean, un bot de acá de Planeta Pepe. Los nombres que le pongo y no sabés los nombres que vienen. Prepárense porque ahí viene el nombre que va a decir, ¿pero eso es un bot o es para una película? Para lo que quiera. Acá tenemos otro bot mío también que le puse zombie desviación. Y acá estamos con este otro que vamos. Mira, vamos $2 en positivo. ¿Ven? 3, 4 dólares. Vamos a ver cuánto termina esto hoy. Te digo que llego a los $50. ¿Sí? O a lo que llegue. Y lo pago, ¿sí? Y seguiré operando de forma manual si es que encuentro alguna operación hoy, para que hay una noticia fundamental ahora, Voy a poner el dólar, ¿cuál es el Cadera, no? Ya está, mirá, a ver.
¿Qué tiro? El dólar. Che, ¿por qué me faltan acá? A ver. Ahí está. USD. Bueno, ahí está. No sé. Pongo eso. No tengo idea lo que estoy haciendo. Decía el amigo. Quemaba la cuenta en vivo. Y quedaba. Por eso estaba solo siempre, ¿viste? Bien, ahí estamos. A ver. Ah, acá tengo un mensaje. Mirá, che. A ver. Tenemos, sí señor. Bueno, sí. Cerati era el de hoy. Cerati era lo que estábamos viendo hoy, gente, ¿eh? ¿Lo conocen al maestro? El genio de los genios. Tengo tatuado algo de Soda acá en el brazo, ojo, buenos días, Pepe, buenos días. ¿Cómo le va? Pasito a pasito no perder, Bien, así que estuviste revisando el video de ayer. Qué bien, gracias. Gracias porque ayuda para el algoritmo, ¿viste? ¿Viste que todos los tips sirven, Pepe? Todo suma, Y vos no sabés hoy qué va a pasar, si operamos, si no operamos, qué utilizo, qué no utilizo. Por eso, como la cabeza mía ya la tengo armada, quiero que otros operen, para ver qué me sale a mí en la cabeza cuando vos te metés a operar. O cualquiera, ¿me entienden? Esa es la idea. Y esa es la gran, ¿no? El objetivo, ¿no? Que te metas a operar en cualquier parte. No sé, por eso tiramos la ruleta muchas veces, ¿no? Y de ahí salimos. Derechito, como rulo de estatua, duro como rulo de estatua. Y bueno, tratando de no quemar las cuentitas. Cristian, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo andás, genio? ¿Y cómo te está yendo con la aplicación? Un virus era, ¿no? Te comió un crack, me comió la wallet, dice, me morfó la wallet. Espero que te vaya bien. Si necesitas ayuda, avísame, a lo que voy. Te puedo dar una idea de lo que yo creo robots que quedan rengo, imagínate. Pero me dan dinero. Mientras te dé, bienvenido sea o no. Así que dale duro, loco, que va a llegar re lejos. Vos firme, haceme caso. Firme con algo que tenés, que conseguiste y que te puede servir para armar bots, a la vez poder obviamente hacer dinero. Dale duro. Obviamente que todo lo que haces bien seguramente te va a costar. Es como, ¿viste el cuento de los tres chanchitos? Vos que querés tener una casa de paja, de barro, o una de bien hecha que el viento no te la tire. Bueno, después van a estar todos pidiéndote ayuda seguramente. Si vos querés le das y si no querés no le das. Pero lo importante es que cuando vos seguís con el esfuerzo, lo vas a obtener porque te lo mereces, ¿sí? Y capaz que también pasa que si no, ¿sabés qué, loco? Lo dejo, porque... Y bueno, muchas veces a mí me ha pasado. Me pasaste vos el archivito, yo no sé ni cómo se instala, por ejemplo. Pero como estoy bien con lo mío, soy Aragán, porque me puedo poner a estudiar otra cosa nueva también, ¿viste? Yo estoy bien con los bots míos y con lo que opero de forma manual, pero no está mal seguir aprendiendo porque día a día sigo estudiando, ¿sí? Y me doy cuenta que cada día, te lo juro, cada día sé menos. No sé si les pasa a ustedes. Uno piensa que se la sabe, ¿no? Y cuando te pones en el mundo de estudiar y estudiar como yo porque me gusta, porque tranquilamente si sos rentable con algo, ¿para qué? Pero yo siempre sigo, ¿no? Soy así duro como rulo de estatua. Y bueno, y me doy cuenta que no sé nada, ¿viste? Es así. Buen día, ¿cómo le va? Espero que bien, Espero que bien, ¿De dónde es que eras vos? De acá del sur de la Patagonia, ¿no? ¿De Argentina? Y estabas por poner algo de... No. ¿O de dónde eras? Le estoy errando. Yo estoy en el Euro NSTAD, porfa, revisa, gracias. Dale, cómo no, sí. Cristian Leal, sí, Mila, metiéndole firme, pero como te decía, es complejo. Sí, debe ser re complejo. Mirá, todo lo que es oro... Que le decía cualquier cosa, todo lo que brilla, todo lo que es oro no brilla. Decía, el loco se quedaba, viste, al revés, viste, todo lo que brilla no es oro. Te quiero decir, está todo bien, gracias por compartírmelo. Algún día, si no es complicado, lo voy a instalar. Y si no, no sé si habrá algún tutorial para instalarlo. Y te digo si es complejo o no. Yo utilizo esa plataforma para bajar el historial nada más, viste. Después los bots los creo de otra manera, viste. Los bots, ¿no? Después, obviamente, lo que hago yo, particularmente de forma individual, opero de forma manual, no hay otra para mí. Pero los bots los hago como hobby, me encanta y algún día quizás seré maestro. No sé, por ahora soy, ¿no? Aprendí siempre, pero de 10, ¿viste? En lo que es automático. Así que bueno, igual si necesitas ayuda, si es inglés conmigo fuiste, Ahora, si está en turco, no sé qué es, turco, español, no, avísame. Ahí capaz que podemos... Pero inglés es terrible para mí, no sé. Bien, gente, estoy charlando con el amigo acá y deben quedar 6 minutitos, ¿sí? Para que comience el movimiento de una fundamental que tiene que ver con el canadiense, donde les decía que, canadiense, ya les leo de vuelta, El canadiense tenemos ventas al por menor y
Sí, ventas al por menor. Tenemos ahora en 4 minutitos, vamos a ver ese alto impacto, que es para esta plataforma, porque para otras es de mediano impacto. Veremos si se mueve o no se mueve, ¿sí? Así que acá estamos esperando. Vamos a ver cuánto quedan, unos 4 minutos. Y ahí, corriendo. Esperamos un poquito y después nos vamos acá un poquito a las fuerzas de las monedas a ver si podemos, ¿sí? Buen mate, Eso. Es un show. Ah, ¿necesita mucha CPU? Ah, mira vos, qué buena idea esa es la que me diste. Porque yo tengo una Pentium 2, ¿viste? Y no sé si ahí me va a funcar. En el caso que lo instale, ¿viste? Y descargándolo tenés que pegar. Bueno, después te comento por privado cuánto mucho, Pero ojalá que a vos te vaya bien, Si no te va bien con eso, acordate que estamos nosotros acá. Y si necesitas algo de acá, vos sabés que acá lo podés conseguir, Lo que pasa es que los míos son Rengo, ¿viste? Pero funcionan, ¿viste? Estamos en vivo todos los días. Y yo los meto. Imagínate si los agarrás para... yo les hago un backtesting de un año. Más de un año no se los hago. Es recomendable siempre como mínimo 5 y que pase por el COVID, ponele, ¿no? Pero que pasen por esa zona, por esas fechas. Pero la idea es esa, ¿no? Que se pueden crear y que los podés utilizar. No es tan tampoco como te venden, ¿viste? Y ahora están como de moda, lleno de garca. Así que tenés que tener cuidado ahí también. ¿Por qué? Porque el que lo pone no sabe que sí o sí el bot en algún momento te quema la cuenta, gente. Pero te lo aseguro. En algún momento te quemó la cuenta. Así que yo te diría que aprendan de forma manual. No a vos, sino a todos. Que saben, pero no se mantienen con la gestión. Por eso el bot te ayuda porque no utiliza psicología. Sino reglas, ¿no? Bien, ahí estamos. Quiero. Bien, vamos a poner un poquito más de rock. Es linda esta música de fondo, es un estilo distinto al que suelo escuchar. Yo le tiro más al rock and pop, ¿no? Esto es un poquito más tirando a house, me parece a mí, con más movimientos que son grupos. Pero bueno, le voy a tirar, a ver qué les podemos regalar acá a los amigos. Vamos a tirar un poquito, no sé, si, bueno, lo mismo que tengo siempre como para no errarle, ¿no? A ver acá. Ahí está. Y bueno, mirá, escuchate esta, a ver. Mirá qué linda esta, escuchá. Después de la lluvia, del perfume de la angustia y el sonido del silencio que dejas cuando te vas. Bien, ahí vamos. Bueno, Euro NZD me decía acá. Nubladas como. A ver si era esa lo que me decían para ver un poquito mientras. Viajo bien adentro. Vamos a esperar. Primero faltan 2 minutitos. Capital del nuevo centro del vacío existencial. Este habla como yo, te digo, Escucha lo que dice. Cuando amagas y tiroteas sin terminar las cosas. Pueden invitar una cervecita, Libertad. Escucha, Mi casa es un desastre, mi vida un poco más. Corazón, qué caros son los precios del amor. No te encontré en el centro hoy y una secuencia de terror y soñé pasiones. Bueno, vamos a ver qué hace acá, si es que funca, si no funca. Tengo ganas de verte y simplemente pasa que ¡boom! algo habré perdido, que ando tan comprometido en buscar adentro tuyo algo que está dentro
Bueno, muy poquito, gente. 3 pip nada más de movimiento. Ahí está porque en algunas plataformas lo ponen de mediano impacto y no de alto. Aunque muchas veces te puede sorprender y te hace un movimiento más grande, ¿sí? Así que bueno, ahí se movió a favor del dólar. Quiere decir que al CAD le fue mal en cuanto a los resultados que había, ¿sí? Vamos a ver los resultados. Realmente fueron... ahí los leemos. Exacto, si fueron negativos... A ver, CAD, ventas por mes mensual de mayo, lo que era el precedente 0.6, actual menos 0.8, sí fue, estuvo por debajo de la previsión, ¿sí? Así que ahí está, por eso la subidita, ¿sí? En este caso, porque fue negativo para el dólar canadiense este resultado de las noticias que para algunas plataformas son de alto impacto y otras no la tienen ni en cuenta, ¿sí? La tienen como mediano impacto, ¿sí? Simplemente pasa que... Bueno, acá está esta. A ver si esta me abre. Digo, capaz que esta me abre porque está el dólar CAD acá. Mira, ni me abrió tampoco. Habría que ver a ver los parámetros que tengo en el bot que armé acá. Tengo... ¿qué dice acá? No, está bien. Tendría que haber un poquito más de movimiento para que active el bot, ¿no? Para que abra una orden, digo, ¿no? Activado está. Error, mira, menos 24 acá. Vamos a ver qué pasa en un rato, ¿no? Bien, seguimos. Simplemente pasa que tengo ganas de verte y simplemente pasa que no te encontré en el centro Troy. de una secuencia de terror y soñé en pasiones locas con vos y Simplemente pasa que... tengo ganas de verte. Simplemente pasa que tengo ganas de verte. Tengo ganas. Bueno, ahí pasaron un par de minutitos después de la fundamental. Mira, tuvo que pasar un par de velitas para poder llegar a las primeras órdenes pendientes abiertas que fueron cerradas, ¿no? Obviamente, porque no las tocó. Fuerza, vamos a ver un poquito las fuerzas a ver qué podemos encontrar, ¿sí? tus ganas de mí y una forma errante de permanecer lleno de noches todo nuestro amanecer. Amor, amor. ¿Qué tenemos acá? A ver, euro NZD me habían pedido para ver un poquito en qué temporalidad tendría que ver, pero por arriba lo puedo decir, a ver acá rapidito y sigo con lo mío. Euro NZD, acá, euro. ¿Dónde estás? A ver, primero acá un poquito. Estamos en 15 acá, a ver. Bueno, 15, no sé qué temporalidad operarás. Euro. ¿Dónde está acá? Bueno, euro está recontra fuerte, pero ya está al límite. Y lo contrario, el NZD. Obviamente que lo que vas a estar viendo en euro NZD es que está subiendo. A ver, vamos a ver acá. Y puede estar llegando a una zona de resistencia, ¿no? Te lo digo sin verlo, pero a ver, euro NZD, ¿dónde está? No lo tengo acá, a ver. Desapareció. Ahí está. ¿Esto qué son? Velas de... Sí, está bien. Mirá, ahí está. ¿Ven? Está subiendo en velas de 1 minuto. Estábamos en velas de 15. Ahí está, ¿ven? En velas de 15 está subiendo, ¿sí? Llegó a una zona. A ver acá esto, ¿cuánto hay acá? Porque estaba viendo la fuerza en 15 minutos. Así que es esta temporalidad. Ven que va hacia arriba y llegó a una zona de resistencia. En este caso de puntos pivots. Número redondo le queda acá. A ver cuánto hay. 20 pips. Me gustas así de loca. 20 pips, 28 pips. A ver en H1 cómo se ve. Mejores que el vino son los besos de tu boca y tal vez es porque vivo de la forma en que Y
y es viernes, es tentador seguir al alza, ¿no? Pero habría que ver porque está formando un retroceso que se puede convertir en un cambio de esa temporalidad en 15, por ejemplo. Y si llega a romper este alto, es probable que venga a visitar este. Y si se anima y rompe este otro alto, obviamente que viene un número redondo y te hizo 30 pips para abajo. Después puede pasar de que suba. Y si sube, puede pasar de que suba para romper obviamente el alto que generó este fractal. Eso siempre que caiga, ¿no? Ahora, si no lo rompe, seguramente, esto estamos en 15 minutos, no lo va a hacer hoy, ¿no? Todo. Ojalá que sí, en el caso de que estés buscando ventas o compras, no lo sé. Pero en el caso de que caiga y en su momento rompa este alto, la tendencia que va a estar haciendo, fíjate que si vas va a ser más, mira, vamos a H4. Claro, es muy poquito. Algo que sí, uno espera acá arriba, ¿no? Pero primero esta batalla la va a tener que romper acá. Antes de romper esta batalla, porque viene muy alcista, va a ser un retroceso. Pero capaz que por esperar ventas te comes que sigue subiendo. Esta zona es la que va quizás acá por ahí, más o menos a ojo. Si me voy a ver las de 15 ahí. ¿Está muy cerquita o no? A ver, sí, ahí está, en el número redondo, ¿ves? Ahí, prácticamente, ve ahí. Por ahí, un poquito más abajo. Tendrías que esperar que rompa esta zona para ir en compras y que apoye acá arriba. Ahora, si rompe y se va hacia abajo, el nuevo alto que generó, que es este, en el caso que quede ahí el fractal armadito, que ya es fractal en sí igual, es probable que si rompe también esta resistencia de punto pivot acá, cuando vuelva ya choque estas zonas y empiece a ser altos más bajos para ya empezar a buscar cambio de tendencia en esta temporalidad. Tendrías que tener cuidado, no sé qué buscas, pero si no rompe esta zona, seguí la tendencia alcista. Si rompe esta zona, hasta acá puede llegar. Sola. Bien, ahí seguimos. Ahí, Libra Yen o Yen Libra y Yen, a ver. Las mañanas exigen clemencia, la catástrofe que hizo tu ausencia. Mirá el oro, qué bonito va hacia la baja. Se libere mi alma de tus ojos de encanto. Eurochef, Euro NZD, a ver, Euro AU también, mirá vos. Dólar CAD también, bueno. El euro viene firme, viene fuerte, pero ojo, sobre todo los viernes. Si fuera un jueves, un miércoles lo aguantás hasta el viernes si haces intradía, pero a no ser que deje los fines de semana, la operación es abierta, obviamente que no la cerrá en el día y bueno. CAD está cayendo. Wow, a ver acá. Decía, por la noticia, vieron que la noticia fue poquita, ¿no? Y ahí está, esa pendiente chiquitita, ¿ven ahí? Oran. Bueno, mirá acá lo que les decía recién del par que vimos. El NZD está tratando de levantar. Quiere decir que si vas al euro NZD debe estar yendo hacia la baja. Ven acá. A ver. Espérate un minutito. No. A ver. Ahí, vamos a ver. Vamos a esperar un poquito, Bueno, si esto es lo que vimos recién. No, ahí va hacia arriba, mirá. También hay que ver que estas estadísticas que estamos viendo acá son medias móviles, gente. Esto es el pasado
¿no? De medias móviles que inclusive capaz que están simples, las podés pasar a exponencial, a ponderada, ¿sí? O algún, ¿no? Entonces eso es lo que voy. Tienen que tener cuidado con los indicadores, ¿sí? Son del pasado y algunos, obviamente, al marcar del pasado, quizás el exponencial es mucho más brusco que el simple, o que ¿no? El ponderado es más rápido, capaz. Entonces vos vas viendo cómo el precio se va moviendo, pero no quiere decir que... Ven acá, por ejemplo, lo que le decía recién, el NZD está llegando a una zona de sobreventa, está saliendo de la zona. Esto tendría que hacer quizás ahora, o un poquito alejado, no sé, un par de minutos más. Tiene que verse en el euro NZD la caída, ¿sí? Pero puede ser que esto que estamos viendo acá está en simple o en exponencial, y en simple va de otra forma, ¿me entienden? Eso es lo que voy. Ven acá, ven ahí recién va, ¿ven? Te burlaste de mis sueños, siempre me trataste mal. Te miraba, me veía y eso me gustaba tanto. Me acerqué, Escucha. pero vos querías pelear y a mí tanto me gustó. Dice... ¿Qué dice ahí? GJ. Bien, vendía Smart Money. Ahí está, bueno. Ahí está, gracias. Libra Yen, ¿no? A ver. Bien, Gatillo, ¿viste algún par? ¿Estás dentro de algún par metido? ¿Tenés algún bot puesto o algo puesto? No, todavía nada, ¿no? ¿O estás solamente como espectador? A ver el Euroaud. Euroaud, a ver, ¿dónde está? ¿Qué pasa? Y se termina el día. No lo tengo. Un poquitito de tu adrenalina y en mi cabeza encuentro solo resignaciones. Bueno. El precio de mis buenas intenciones. ¿En qué estaba pensando cuando me vine acá? Tiene que haber alguna buena forma de escapar. Si bien algunas cosas pudieron mejorar, me está aburriendo esta mentira de la libertad. Y a veces pienso cuando me quedo solo, te extraño, te lloro, qué lindo arruinarse con vos. Te juro, linda, me está costando mucho. Bueno, esta va a llegar seguramente acá arriba también, ¿sí? Obviamente que la puse en la puntita, son 8 pip nada más, ¿sí? Recuerden que estamos haciendo scalping, ¿sí? En intradía podés ver zonas más alejadas, obviamente, ¿no? Vamos a dejarla ahí. Quisiera comprender. Uy, mira esto, ¿qué fue? Ah, la noticia de hoy. No te importa nada de lo que ¿Qué pasa? Bueno, acá está haciendo una vueltita hacia arriba también, interesante, ¿eh? Donde ya rompió un número redondo, se devolvió, y es probable que lo venga a visitar de vuelta arriba de este número. ¿Cuánto hay hasta acá? No, no hay nada tampoco. si te acordás de mí o no. Hasta acá estaría bueno, ¿eh? Hasta ahí tenemos unos 20 pip. Hay que ver si los hace ahora en ratito en el vivo, ¿no? Lo voy a dejar ahí también. Por ahora a favor del euro. Por ahora. Vamos a ver. Noches con el huracán. Hoy me acordé. Quisiera comprender que estás muy lejos. Capaz que le pongo por acá una orden pendiente, no sé si un buy limit, porque si lo toca y cae, se me complica el panorama, que lo podemos ir dándole la vuelta gestionando, pero sí un buy stop por encima. Voy a ver cómo la próxima velita de... Acá estamos en 5. A ver, un minuto más falta para la próxima vela. A ver qué hace la de 5, si apoya acá. Porque si cae, tiene una zona interesante para hacer otra orden por acá, ¿no? Que no hay mucho tampoco, son 14, 15 pip. Digo para cubrir, ¿no? Y de ahí ir hasta arriba. Para hacer una grillita por acá, digo.
ahí, inclusive hay que ver si por debajo de esa zona ve que hay en 30. Ajá. Bingo, porque acá viene de un retroceso, papi. A ver, ahí. Está bien, capaz que... Mirá, zona negra hermosa también. Hay que ver, hay que ver. Ya vamos a encontrar, cuando hay mucho ruido, ya vamos a encontrar alguna que... No, momento. Escucha, recién arranca esto, dice el amigo. Che, qué día que... Viste que... no sé si les pasa. En la gráfica cuando encontrás, lo encontrás. ¿No? Qué fácil, ¿no? Cuando lo encontrás. Sí, cuando lo encontrás. ¿A qué voy? Y vos vas pasando de gráfica, esta, ¿no? Y lo ponemos y listo, de 10. Hay veces que no, que se complica, pero muchas veces vemos el patrón, el dibujo y dale, ¿sí? Obviamente con un sentido común, ¿no? Siempre les recomiendo ver temporadas más grandes antes, pero acá hay mucho ruido en temporadas chiquitas, 15. Por ejemplo, acá a ver en M1. Bueno, esta va ahí linda, decía el amigo. ¿Cuánto hay hasta acá? Bueno, ¿cuál es esta? Ah, no, pero por lo menos 3 kilómetros de spread tenés ahí. Y esta corre mucho también, ojo, A ver. Uy, mirá. Bueno, vamos a estar con esta, que vamos a ser bravos hoy, ¿quieren? A ver. Si rompe esta zona. A ver, ya me gustó el... Yo busco momentum, dijo el amigo. 8 pipas ya está ahí. Viene cayendo, ¿no? Pero tentadores, No sé si se dieron cuenta, estoy recontra indeciso, decía el amigo. Vamos a seguir viendo, vamos a ir a pescar acá la ruta. Estamos en vivo, ¿sí? Todos los días operamos en vivo. Le tiramos el tirito enseguida muchas veces, según el momentum que vemos. Otras veces esperamos un poquito más y otra vez empiezo a decir una sarta de palabras como ahora porque no encuentro nada, Bien, Euro Out, ya está. A ver acá, vamos a ver acá. Esto no es el santo grial, esto es para ver cuál está, nada, la fuerza, ¿sí? De medias móviles, nada. No se mueve ni este panel, gente. Está mucho. Ya están esperando el viernes a la noche las divisas para descansar, ¿no? Sí. Sí. Manual, espectador y buscando. Bot, telaraña oro abierto. El Snake cerrando algunas en el libra dólar. Telaraña, divisas enredado. ¿Está enredado el telaraña? ¿En cuál de todas? Al dólar. A ver, vamos a verlo, dale. Dólar chef, a ver. Yo estoy re indeciso, por eso estoy. Tampoco me voy a tirar por tirar, pero es probable que venga acá esta, A ver. Mira, le voy a poner una orden pendiente acá arriba, por las dudas, Ahí, se la dejo. Y si se va para abajo, que se vaya. Le voy a poner poquito, por las dudas, porque esta corre que da calambre, dice el amigo. A esta capaz que hoy uso stop. Vamos a ver si el amigo le dejo bien ahí alejado. Obviamente, si tiene que llegar, va a llegar o no. Y si no tiene que llegar, ¿por qué lo pongo alejado? No porque puede romper el alto y hacer un pullback, porque la media que utilizo justo está como un POC. ¿Ven? La media está blanca, ¿sí? No la de vestir. Bueno, y puede pasar de que el precio sea un imán. Inclusive la tengo muy cerca, pero si pongo la orden pendiente acá, estamos todo el día también. Pero está un poquito más alejada del alto estos fractales que están acá. Esta media que está acá, que es con volumen, y en esta temporalidad de un minuto, sobre todo en un minuto, puede pasar de que se quede acá consolidado. Y si me toca, no pasa nada si que queda consolidado porque va a estar en estos rangos de acá, ¿sí? Pero es una lástima porque estamos con una orden abierta y no despega, ¿sí? Entonces, que quede ahí, por ahora. Después veo si la agarro o no, Esa tiene Flynn. Che, ¿me la abrió? Nah. Ahí me la abrió el spread, fue eso, Ni me la tocó, no seas tramposa. Bueno. Y el tipo la ponía lejos y le abría la hora. Bueno, vamos a ver qué pasa, Está, ya está. Vamos a sacar acá. Acuérdense que si se devuelve va a ser un imán la media, ¿sí?
Mi corazón. Ya vengo. Escuchá, disfrutá, vamos. Princesa de la noche, heredera de Caín, duplica en ese espejo y se arrepiente de salir y come bombos electrónicos, psicóticos, agónicos. Ella tiene un look, ella dibuja mi destino con Bush. Ella tiene swing, tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol, oh, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Pensar que hay noches, nena, que soy como vos. Y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Y está saliendo el sol, oh, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Y está saliendo el sol, oh, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Cada mañana de suerte, aunque esta ya no cuente, voy a contarla como un día más que no viví. Tu ausencia contrafuerte multiplica la muerte, se apoderó de todo el cielo de nuestro jardín. Princesa amanecida, estás oscurecida, soñé escribirte dentro de un terceto que rompí. Píntate tus colores, te pido que no llores, que no te olvides de todo lo que nos hizo así y así. Me fui. Ay, yo mismo te preparé tus cosas, las horas penosas a su lugar. Será el perfume secreto de las rosas, me duelen las cosas que pasan. Tenerte y desatarte de tus peores partes no significa que te alejes de tu vida así. Deja de ensimismarte, perderte y empatarte, que hay una luna para cada noche de París y así. Me fui y así perdí. Ay, yo mismo te preparé tus cosas, las horas penosas a su lugar. Me faltarán tus mañanas caprichosas, me duelen las cosas que pasan. Ay, yo mismo me preparé la fosa, no quiero perderte, ni mucho más. Me ayudarán enfermeras milagrosas, me duelen las cosas que pasan.
yo mismo te preparé tus cosas. Bien, ahí está, se me atrasó un poquito, no podía calentar el agua. A ver cómo va, abrió. ¿Qué pasó acá? Uy, ya rompió bueno, hacia arriba, pero está retrocediendo. ¿Qué pasó? A ver. Está retrocediendo. Bien, bueno, por ahora estamos por encima, ¿sí? Vamos a ver si llega a este número redondito. O por acá vamos a ir viendo cuántos pip hay, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos. A donde haga un par de pip, vemos si le ponemos break-even para mostrar siempre los ejemplos que vemos. Si cae, veremos también qué hacemos, ¿sí? Por debajo de la media podemos poner un stop loss, podemos poner, ¿no? Hacer algunas cositas. Hoy veremos qué hacemos, cómo se mueve el mercado. Si vemos que está, ¿no? Ahí se queda un tiempito largo, le pongo ya directamente el TP y el stop como para dejarla que se mueva tranquila. No creo que haya movimientos bruscos por ahora, no hay fundamentales, pero igualmente este tipo de pares son de tipo catanguitas, ¿viste? Corren bastante muchas veces, hay que tener cuidado, ¿sí? Bien, seguimos. El único que se mueve es el oro, dice el amigo. Sí, no se mueve ninguno. En el que me metí recién, bueno, por lo menos rompió hacia arriba. Vamos a ver si en un rato llega la choperita por fin de semana. Y si no, bueno, cae y cae, dice. Bueno, buenísimo. Buen día a todos. Vamos a por todas las verdes hoy, muchachos. Sí, señor. Laidado. Muchas gracias, Jerónimo. Gracias, Muchas gracias. Poquitos somos, ¿viste? Pero me parece que ni yo estoy, decía el amigo. Estamos acá, vamos. Súmense, suscríbanse. Un amor anterior en la noche del día después que te vi. Ella dice beautiful. ¿Quién dice beautiful, man? Nuestro amor es una cama de hojalata que te corta cuando te quieres dormir. Bien, rock and roll. Involucrarnos y perdernos. Está bien. ¿Y gente cómo le fue en la semana? ¿Alguno que se haya sumado toda la semanita y operado? Estuvo por encima, por debajo, no se animan a operar todavía. Hace ya mucho que vienen operando. El que se sume o vea el video, comente si quiere, ¿sí? No está mal eso, como para ir viendo y para ir conociéndolo, gente. Vamos, abran el corazón, decía. Está frío de vuelta el mate, che. Cosa de loco. Y eso que lo caliento, y bueno. Mira vos. Borracha está la puerta, cerraste y queda abierta y puedo escuchar tu llamada. Bueno, número redondo y ahí. Mira vos, che, no lo vi, a ver. Bueno, igualmente los números redondos van a estar siempre, tampoco son, ¿no? Pero bueno, ahí está, estuvimos en positivo un poquito, ahora está retrocediendo, hay que ver si esto se puede poner agresivo o no hacia la baja. Hasta este número podemos aguantar un poquito por acá, y a la vez la media móvil, que era lo que les decía que puede ser un imán, ¿no? Por debajo y por encima. ¿Lo conocen a los Piojitos? Ese vaso de vino. Pum, 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 pum. Y dice: La cuerda se enreda y cae de boca. Bien, seguimos, gente. La cuerda se enreda Y cae de boca. salta. La cuerda se enreda y cae de boca. Salta la cuerda, se enreda y cae de boca.
Bueno, comenzando la vela de las 10 de la mañana. Vamos a ver si esto hace un sacrificio fuerte hacia abajo para venir, ¿no?, a romper un poco lo que es la tendencia alcista de este par que ya viene hace un par de velas de 30, ven acá, hacia el alza, haciendo altos y bajos, y vemos qué pasa ahí, ¿sí? O si decide seguir la tendencia alcista, por lo menos hasta acá a mí me sobra, ¿sí? Para hacer un ratito y después nos vemos el lunes, ¿sí? Escucha. Eso. Mírenla, mírenla. Ella está tan sola. Mírenla, en sus ojos hay placer. Mírenla cuando te enamora. Ella viene desde lejos, vive de jugar con tu ilusión. Buscabas la libertad De un pibe. cómo huir de esta prisión. Mírenla, Mírenla. mírenla, ella está tan sola. Súmense, gente, vamos. Bueno, si no hay nada, charla psicotrading. Sí, señor, algo vamos a hacer, Euro tira para arriba. Ah, mirá vos, se fue para arriba al final. Spread 1.8, nada más. A ver. Que estaré Súmense, gente, a Discord, a Telegram, a Instagram, a TikTok, al Tito, a todos. Súmense, gente, vamos. de locura y de pasión. Ella va buscando ser La reina. de una noche, larga noche sin final. Ella quiso ser rebelde y bella y en la tina descansar. ¿Qué encuentras que es poco? ¿Cuánto tenés de spread? Ahora te digo. Ciego, nena, qué entusiasmo. Si supieras los... Mirá, revisá algunos videos primeros, cuando operaba, que me metía con spread con 3 pip de spread, un animal, 2 y pico, 2,5 era clavado. Arrancaba siempre, pero se pasaba positivo. Y en scalping, la pasaba lindo ahí, me acuerdo. Hay que tener un poquito de paciencia. Bien, ahí vamos, gente. ¿Algún rock and roll que le guste a alguno? Rock and roll de los de antes, de los 80, 90, me dicen, vamos. A ver si está Pepe Mila ahí para charlar un ratito. Para saludar. Pepe Mila, ¿estás ahí? Ahí está, mirá Pepe Mila, escuchate esta, Con una linda canción, Pepe Mila les dice:
Sumate. Súmense, gente, a los streaming. Estamos todos los días en vivo, ¿sí? No hago publicidad, pero si te enterás, si pasaste por acá y encontraste este canal, quédate, sumate, dale like y compartilo con tus amigos, ¿sí? Esa es la idea, que la pasen bien, gente, y que, ¿no? A lo poquito que se vayan sumando, participando, charlen, súmense, así los hago operar en vivo. Si se animan, denle like, pásenla lindo, gente, este fin de semana. Y bueno, nos veo seguramente el próximo lunes. Ahora seguimos un ratito más a ver qué pasa acá, pero recuerden que no hago publicidad, ¿sí? Que solemos estar de lunes a viernes todos los días, sesión de Londres y Nueva York, ¿sí? Si te gusta, dale, negro, acá estoy yo, sumate a Discord también, ¿sí? Bien, escucha, desde lejos no se ve, dale like a YouTube, sumate a YouTube, sé un Pepe más, vamos, eso. Mirá el NZD, me dice el amigo. Sí, señor, cómo no. NZD dólar. ¿En qué temporalidad, genio? Decime la temporalidad y yo me paso una más grande, ¿me entendés lo que te digo? Vos decime NZD en H1 y yo me voy a H4. Y voy viendo, ¿entendés? Para scalping. A ver, NZD, 5 minutos. Sí, no la tengo acá, A ver. NZD dólar. Uy, mirá qué hermosa esta. Vamos a ver que me gusta. Para venta, obviamente, ¿no? Por más que salgan las pepitas ahí. A ver en 15. Ay, por favor. Negro, vos sabés que llega acá, Vos sabés que llega. Son 3 acá, pero a ver en otra temporada. Oila. Que te dije, se va, hasta acá, mirá. 20 pip tenés ahí. Si te gusta, está rompiendo la mechita esa mechita, y hay que ver allá en el pasado si hay algo. Pero rompió un número redondo. Si se devuelve, podés poner, bueno, acá, ¿lo ven ahí? Por ahí una zonita. Es interesante, Te puede hacer algún doblete por acá. Pero si rompe también esta zona, obviamente, acá tenés, mirá. Entre esta grilla. Fíjate, si se va para arriba tenés esta zona para ir haciendo alguna grillita por acá, Bien, muy bien, Si es en scalping, va. ¿Y esto? Decía, me está re perdido. ¿Y esto? No importa, mejor si va para arriba, porque la agarrás, obviamente, ¿no? Y la agarrás de arriba mucho mejor, ¿no? Que si la agarrás de abajo, ¿no? A la ventita. Bueno, ahí vamos. No se ve. Chao, Pepe. Chao, suerte. No se ve. No quiere subir, decía el amigo. Eran 3 velitas. A 3 velitas de la orden pendiente. No, a 1, 2, 3. Está. De oscuridad. Mi nada. De distracción. Y de felicidad. No sabía la letra, pero te puedo decir que la melodía por lo menos, ¿no? De imbecilidad. ¿A quién no le pasó estar en algún boliche o tarareando una canción y bajan de golpe la canción y estás cantando cualquier cosa, ¿no? Aunque no encuentres la voz, aunque Judith no me venga a buscar, aunque no tomes café en La Paz, la dignidad no se... Pero queda, ¿no? Sin rima. No estás aquí, ni estás allá. Hincha de boca vas a quedar. ¿Qué carajo? Si ser lo mismo es virtud, vos sabes bien que también es quien... No he podido entrar al Discord. Dale, metete cuando quieras, metete cuando quieras. Buscá el link, te metés y elegí el Pepe que quieras hacer, ¿sí?
Y ahí empezamos. Cuando seamos 10, 20 la rompemos ahí, ¿eh? A lo que voy. Quiero hacerlos operar, gente, para que aprendan muchas cositas. Pero si somos poquito, no, tenemos que ser una caravana de Pepe. El planeta tiene que estar inundado de Pepe, vamos, ¿eh? Porque te gusta, va a bajar. Me decís, señor, ojalá así sea, ¿no? Ahí vamos. Muy bien, señor Pepe Gatillo. Muchas gracias por avisar, ¿eh? Vos todas las que veas, chiflá. Chiflaba, che. Don't go down. Sos un mueble en un rincón. Contaban Solo un número en un legajo. y no tenía un contestador. Te quiero oír respirar, quiero abrazarte y sentirte vibrar. No hay que viajar a otra Dirección. para escuchar lo que suena mejor. Cerca tuyo. Vas a bailar como si fuera la última noche. Vas A bajar. No sé si ponerle el break-even ahora o esperar que llegue acá arriba. Pero si ya viene hacia abajo, prefiero arrancar de vuelta, ¿no? Vamos a hacer así, mirá. Lástima por un pin más, un pin menos. Ahí está, pongo ahí. Y obviamente le pongo ahí, ¿sí? La dejo ahí. Si la toca, que la toque, ¿sí? Si no la toca, que siga hasta el infinito y mucho más. Igualmente acá arriba me pago algo como ejemplo, ¿sí? Porque ojalá subiese hasta acá arriba. Pero la idea es que en ciertas zonas te pagas un poquito, nada más, ¿sí? viajar a otra dimensión para escuchar lo que suena mejor dentro tuyo. Vas a bailar como si fuera la última noche. Vas, dale boca, puso Pepe Mila, guarda ahí, Mirá, ahí llegó, mirá, ¿ves? A lo que voy. No llegó todavía, pero es una zona imaginaria. Pagate antes si querés. Yo me voy a pagar un poquito como ejemplo, porque ese movimiento brusco indica que puede volver a caer el doble, ¿sí? Me pago un poquito como ejemplo. Ahí, ahí me pagué algo. Recuerden que los ejemplos sirven para intradías, ¿sí? Ese scalping que es más complejo, porque hay mucho ruido, pero si acá estuviste 10 velas y ya vas 40 pip, pagate algo, negro. No esperes que estén 10 pip nada más, no, pagate algo. Si sigue subiendo, haces una venta, una compra, lo que a vos te parezca según la estructura, pero pagate algo, ¿sí? Todas esas cositas las van a aprender en Discord, gente. Súmense, lean las reglas, obviamente. Ahí me pagué un poquito, pic, ahí está, ¿sí? Y sigue esta la batalla, y vamos a ver qué pasa. A mercado. Escucha. Y también existe la ley de Murphy, ¿eh? Vos te pagaste un poquito. Si vos no te pagaste, toca el stop. O te toca el break-even. Si vos te pagaste un poquito, hace 5 kilómetros a favor tuyo, pero ya te pagaste un poquito. Es así, ¿eh? Es la ley de Murphy. Miren, la bombita de Pepe Mila, un indicador que creé también, que me está indicando que puede llegar a caer el precio porque la volatilidad alcista está fuerte. La volatilidad está fuerte, alcista, ¿sí? Puede caer y puede haber 5 o 6 bombitas más, pero en algún momento, boom, para abajo, ¿sí? Así que lo que voy a hacer acá, por ejemplo, esto puede venir bruscamente hacia abajo. Me puedo llegar a pagar un poquito más si quiero, si hice 10, 15, 20 pin más. O le pongo el stop acá y chao, ¿sí? Mira, ahí me salió un Xinjiang. Si el Xinjiang llega a quedar acá, el precio puede venir hasta acá abajo. Hasta acá puede venir, ¿sí? Para después retomar la subida. Pero justo está en un número redondo, así que capaz que me viene a tocar el break-even también. Hay que ver, ¿sí? Vamos a ver, todavía no salió el Xinjiang. Ahí está, ¿lo ven? Una pelotita. Le puse Xinjiang de nombre, ¿no? Yo hago técnicas Xinjiang, pero esa es otra cosa. La pelotita indica solamente sobre compras y sobre ventas con un par de indicadores, ¿sí? Ahí va, ven, por ejemplo ahí, si no rompe el alto y llega hasta acá, voy a poner una alarma, mirá, a ver si me deja, voy a poner una alarmita, como hacemos siempre, Ahí, si me toca esta zona me pago la mitad, ahí. Si
me pago la mitad de lo que queda, un ejemplo, o me pago muy poquito, que es un ejemplo, ¿sí? Pip, 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 a ver. Si no la toca, obviamente que no, ¿no? Y después, cuando te queda lo mínimo, que ya no le podés sacar más nada al mercado, vas con un trailing stop, cuanto mucho. O le dejás el stop, ¿sí? Pero ¿para qué se lo va a dejar fijo o un break-even si vos que tenés que ir detrás para hacer más con el último gajito que te queda, ¿no? Opa, bueno, llegó hasta acá, hasta ahí llegó, ¿ven? Vamos a ver qué hace. Uy, saqué la... Ahí está, la muchacha, ahí está, la alarma. Ahí la dejo. Wow, wow. También podrías haber hecho 4 operaciones, 3 operaciones y vas poniendo los stop en la zona que vos querés, ¿no? Total, la comisión va a ser la misma dividida en el lotaje que vos hayas puesto, ¿no? Dale Boca, dice Pepe Mila ahí, ¿eh? Juega Boca, ¿no? Dicen que hay una compra interesante de fútbol. Viene un español, pues nunca vi eso. Un español a jugar a River, dejate joder, loco. Te necesitan de uno de Europa para que venga a River, loco. ¿Es verdad eso? Muy raro, ¿no? O se está por retirar o algo pasó ahí, ¿eh? Bueno, mirá, no le voy a regalar nada. Ahí, lo voy a subir un poquito, lo voy a subir un poco. Imagínense en un train stop manual. En este caso, lo voy siguiendo, porque no voy a esperar acá hasta acá, ¿no? A ver, ahí lo dejo ahí. Si toca eso, me pago un poquitito más. Vos le podría haber puesto 10 lotes, ¿sí? Lo arranqué con poquito porque estaba con la duda del rompimiento, porque ya venía muy alcista. Cuando viene muy alcista o muy bajista y vas a seguir esa tendencia, no le meta un lote, meterle la mitad o menos, ¿eh? Y bueno, en este caso, ahí va. Siguió para arriba, bienvenido sea. Ahí está, lo dejo por debajo de un numerito redondo que hay. Quiero ver. Oh, papá, oh, papá, oh, papá, oh. Seguramente llega a los 40 pip acá, en este ejemplo, cuando ya te queda nada. Pero mira, una bombita más va ahí, ¿eh? Y sigue, y voy por detrás. Esa línea que puse ahí, la tendría que poner acá, pero la voy a poner ahí para pagarme un poquito más y ya lo dejo con un train stop que vaya por detrás. Porque en cualquier momento retrocede, puede retroceder como acá, pero también puede pasar de que venga a buscar este fractal que está acá y te saca. Entonces, para sacarme con el break-even acá arriba y un pip por encima, prefiero que me cierre por acá arriba, ¿no? Así me pago más. A buscar yuyos para tu cama. Antes en una emboscada te protegía y perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Ya tiempo conquistadores nos imponían su dios del miedo. Down. Después Vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes cadena llevaba y en un mercado vos me comprás. Qué placer verte otra vez. No decimos sin hablar. Hoy tengo
El oro buenísimo. El oro buenísimo, muchacho, para venta, sí. Vamos a ver el nuestro con el Telaraña cómo termina hoy, o si le tengo que meter mano de forma manual, seguramente, si va hacia la baja. Pero lo voy a dejar en el caso de que cerremos el live y sigue el bot. Después les muestro cómo queda el resultado, como siempre hacemos, pero ustedes aprovechen con el bot. Con el oro, ahora también el Brent, vamos. Muy bien, ¿Podés cargar nafta ahora? Sí, más barato está o más caro. Vamos a por todas. Muy bien, señor. Dale duro, genio, dale duro. Ese retrato que bajo tierra aún me acompaña. ¿Cómo le va, señor? Buen día, buenos días. Bueno, ahí si me toca me pago un pedacito más, Sin hablar, hoy todo vuelve a empezar. A donde chille la pantalla, me pago. ¿Sí? ¿Cuánto me pago? Y para las empanadas. No lo quiere tocar, Mejor. Dice. Nuestro amor renacerá con idéntico. Bueno, 10 y 21. Vamos a esperar un poquito más. ¿No quiere sacarme del mercado? Mejor todavía. Vamos en positivo. Si sabés que se iba a ir así, obviamente le pones 50 millones de lote, pero uno no sabe el futuro, uno sabe solamente lo que pasó en el pasado, y a Gata sabe lo que va a pasar un segundo después, tampoco, nada. Entonces, lo que sabemos es esto. Si viene a esta zona me pago un poquito más, ahí, ¿sí? Si viene a esta zona me pago un poquito más, ahí. Y si en el caso de que quiera seguir subiendo, bueno, que siga. Cuanto mucho me voy y lo vemos, lo grabo, ¿sí? Después les muestro como siempre cómo quedó todo, ¿sí? Por ahora no lo tocó. Tacatum, tutum, tutum. Tracatúa, decía. Cacatúa. Cacatúa. Hablaba un idioma. Bueno, esto se va para arriba, loco. Tremendo, ¡Tu tiempo! Yo lo voy siguiendo por atrás, Cacatúa. ¡Pling! Hace la. Fasola. Amigos. Todos acá. Fua, loco, una nave. Bueno. De tu locura. Mirá la vela esa, che, una vela grande, Ahí va, Bueno, ahí va, ¿sí? Puede pasar de que después tengamos que ver el bot, si sigo en vivo, cómo lo gestionamos, o el del Telaraña, ¿sí? El Telaraña. Uy, ¿qué pasó acá? Bueno. Se encontró petróleo en Gran Bretaña. Ahí va, lo voy a poner por ahí porque me quiero pagar un pedazo, ¿sí? Esa vela viene un Pepe rechazo tremendo, gente. Prepárense el que le gusta la venta, El que le gusta la venta que se prepare, ¿bien? Cacatúa. No sé si no le pongo un trading stop en vez de apagar un pedazo para que lo que me queda no es nada. Personalizar, a ver, parate, déjame ver algo acá. Cacatúa. 5 pips de acá hasta acá. Cacatúa. Nuestro gran amigo. Le voy a poner. Que no te. Sí, le voy a poner cada 10. A ver, ahí está. Ahí va el trading stop, ¿sí? Si llega acá, me pago un pedacito. Pero el trading stop va por acá, ¿lo ven? Ahí.
¿Sí? Por ahí va. Está en color... Un color medio extraño. Dice el amigo, está llegando al segundo número redondo. ¡Ojo al piojo ahí, eh! Si lo llega a romper, nos vemos en Tailandia, eh. ¡Cacatúa, cacatúa! Ahí, yo para mostrar el ejemplo, ¿no? Me pago un poquito más, ¿sí? Si llegase a tocarlo. Si no lo toca, no me pago nada, obviamente. Igualmente, en algún momento, el Train Stop va a ser... Ahí, para ver. Va a ser que, si el precio baja, se quede quieto y lo toque, ¿no? Que chille me pago. Piu, piu, a ver. Cacatúa, cacatúa. Bueno, me quería ir, ¿viste? Ya me aburrí, loco. Si supieran, gente, estuve desde temprano, pero lo mío es... Soy un vampiro, ¿eh? De noche ando ahí, no, bien madrugada para hacer operaciones en la cuenta, en la otra. Pero esta me lleva más tiempo, che. Dale, lo que pasa es que a la otra le meto un lote capaz. No, 0.3, 0.4, 0.5 y llegás al objetivo un poquito más rápido del capital que tenés del objetivo, ¿no? Ahí va, a ver, párate. Ahí va el Train Stop. Esta la voy a seguir subiendo porque ahí me pago. Toca ahí y me pago, ¿eh? ¿Cuánto? Y lo poquito que me queda, no. 2/3 me pago de lo poquito que me queda. Y el resto, que no es nada, un vuelto, que siga como ejemplo. Si vos estás en H1, todas estas velitas son un día o dos, por lo menos, ¿no? Una, dos, ¿cuántas velitas son? A ver, de acá hasta acá. No, no sé cuántas son. Deben ser... Sí, ahí está. 33, decía el amigo. Y la vi, ¿qué va a ser? A ver si llega. Lucifer. Robó mi tiempo, mi pensamiento y mi fe. Y dejó detrás de sí tristes versos que oigo en mí. Bueno, vamos, negro, vamos. ¿Qué horas son? Bueno, y 32 me voy. Ahí, dale, soná, negro. Ahí está. Ahí me pagué un poquito, ¿sí? Ahí me pagué un poquito. Esto lo saco. Ahí lo dejo debajo del Train Stop. Lo primero que va a hacer, me va a sacar el stop de lo que queda, ¿sí? Ya está. Si va hasta abajo, le regalo todo este pedazo. ¿Lo puedo cerrar acá? Sí. Pero ¿quién te dice que no corre un poquito más como ejemplo? Porque de acá hasta acá no tenemos nada en dinero prácticamente, ¿sí? Pero es el ejemplo nada más. Está en el número redondo, ven ahí. Se frenó un poquito. Y bueno, veremos qué pasa. Ojalá que no lo toque como ejemplo. Y si lo toca, nos vemos el lunes. Yo no, yo me tengo que quedar un ratito más gestionando al telaraña seguramente. Y ahí sigue subiendo, es tremendo esto, ¿eh? Insisto. Bueno, se quedó tildado esto, no sé qué le pasó. Si sube un poquito, el Train Stop lo puedo ajustar también. Ah, comenzó la vela, está bien, está bien. De la de 10 y 30. Es probable que venga a tocarme el stop y después vaya para arriba, o que ya busque la apertura de la vela de 30 que fue a las 10 de la mañana, ¿sí? Insisto. A ver acá. Miren cómo cayó el amigo acá.
Y subió, obviamente, subió y cayó, ¿no? Unas velitas de consolidación, las dos velitas, ¿las ven? De 30. Bueno, espero que no siga subiendo y si no me voy, ¿sí? Si sube mejor, pero yo me quiero ir. Y tengo que seguir gestionando el telaraña. ¿Vos podés creer encima? Dale, negro. Mirá la choperita, choperita. Si llega la choperita, tenemos 35 pip. Ya llegó la choperita. 35 pip hasta la choperita. Mirá vos. Si te gusta tomar. Dice, vamos, van. Sí, exacto. Sí, señor. Sí, ahí va. Capaz que va un poquito más. Si llega a los 40, la cierra. Si terco era. Escuchá. Esta canción es para los Pepe, los poquitos que estén ahí. Disfruten, escuchá. Eso. Mueva. Es la nueva sensación, La nueva generación. es un frenesí, rebotando por doquier de la villa Tablaquier, San Jacobo, Flash, el Saltarí. Remolini, Remolán. Ah, sí, es verdad. Si tocas desde acá es un... A ver. 30 Pipson, me parece. Más o menos. Está bien. Bueno, bien, A ver si rompe la choperita. Acá está la choperita, mirá. Vamos a ponerla como... Vos sabías que si la pones como una resistencia, en este caso, porque la agarra de arriba, la frena, mirá. Mirá, tremendo. Por eso me hago trampa y la subo un poquito más. Ahí está, resistencia allá arriba de la choperita. A ver si llega hasta ahí. Es mágica, es mágica la choperita, mirá. Mirá cómo la llama. Está desesperado por tomar un traguito de helado, mirá. Le pones trailing y dejala y después... Es verdad, sí, es verdad. Cuando le muestro lo del telaraña. Vamos a rescatar el oro, dice el amigo, sí señor. Yo no entiendo qué hay en mí, yo no sé qué pasa aquí, solamente. Dale, negra, subí, cabeza. Si soy doctora y no duermo ni una hora, y te veo al bisabuelo con orrego en la cocina. Yo soy Flop, el nuevo chico top. Arranco miércoles saliendo de la oficina. Todo el mundo saltando, Contento. afuera te espera el pared, y yo me elevo al compás. Si no te gusta esto, y bueno, tenés que ser un ser humano, vamos, negro. Vamos, negro, vamos. Ay. Debo tener, a ver. ¿Como quién vas a quedar, negro? Yo para mí que queda como Ali el negro, Eso. Porque allá afuera te espera el pared, y yo me elevo al compás, DJ sin paz, y desde acá veo verde. Y llegó a la choperita, che. Ahí está. Y bueno, lo vamos a dejar ahí. Me voy a poner más arriba, así ya salgo de esta porque ya me... Vamos. ¡Borracha! ¡Corazón! A ver, el lorito debe tener como 50 millones de órdenes en su lotaje chiquito, obviamente. Hay que esperar, si no, hay que esperar que llegue hasta acá el oro. Bueno, si llega hasta acá va a cerrar, ¿sí? Hay que esperar, obviamente, cuando llegue hasta por acá, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Lo dejo ahí tranquilo el oro todavía. ¿Cuál estaba? Libre acá. Quiero ver esta, no quiero terminar esta que toque. Vamos, negro, el train stop va por acá, Pero nosotros, ¿para qué le voy a cambiar el train stop? Para que vaya cada
5 pip en vez de cada 10 por detrás. Modificar, train stop. A ver ahí, pero me va a tocar enseguida, decía el amigo. Y bueno, que toque, ahí está. Ahí está, ¿lo ven? Ahí está el training, ¿lo ven? Más pegadito está. Que me saque, que me saque, que me saque. Aún no se siente, quizá te azoten cuando te encuentren sobre su vientre. Estás parado, te tocó el tiempo que te ha tocado. Sacale la foto esta, Llegó la choperita, ¿para qué querés que toque? Los astros te van a ver que un buen trago. Así cierra la operación. Bueno, la dejamos ahí, ¿sí? Ya la toca seguramente. A ver acá cómo va esta. Bueno, a esta le queda todavía un poquito más. Si llegase hasta acá ya está, liquidada. Calculo yo. Hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar, Va cerrando parciales esta encima. Así que ahí va, Una pequeña grilla. Las rocas siguen sangrando y sus derrotas vos vas pagando. Nadie que entienda ya de tu herida. Escuchá, ¿viste que te dije que me la perdí? Me la perdí, negro. No te digo. Ahí está. Bueno, ahí me sacó. Eso quería ver. Bueno, ahí está. Ahí me sacó, gente. Listo. El recorrido se dio. ¿Sí? ¿Te chichó la vista? Sí o no. Bueno, ahí está. Ahora vamos a esperar un poquito más el oro. Si el oro se da, que vaya para arriba, va a cerrar todo. Y si no, ahí bueno, tendré que quedarme media hora más o por el teléfono lo voy gestionando de forma manual, ¿sí? Ahí va, A ver, esta se abrió algo. Lloraré, lloraré. Bailarás, bailar otra vez. Que los astros te van a ver. Que un buen trago no viene mal cuando pega. 32 tenemos ahí. Che, parate que voy a... Empecé a meter de forma manual, ¿sí? Voy cerrando cositas que voy viendo. Ahí voy dejando y en algún momento esto va a pasar a positivo. Con la suma del resto va a quedar, ¿sí? Yo voy cerrando de forma manual operaciones acá, y automáticas, pero la voy cerrando yo, Pepe Milas, Si se va para arriba, cerré de gusto acá porque por acá ya cerraba todo en positivo. Pero por las dudas, yo prevengo, si cae, no lo sabes, estaré un poquito más, cuanto mucho. Pero bueno, ahí va, ¿sí? Ahí tenemos. Linda la entradita manual, Vamos a ver el oro si recupera acá un poquito. A donde suba un poquito, chao, nos vemos en... Dale, negro. Lloraré, lloraré. Hasta ahí tiene que venir, más o menos. Bien, bueno, gente, ¿les gustó? Yo sigo gestionando. Voy a hacer otras cositas mías. Y les comparto después el resultado. Me puedo quedar un poquito más, a ver cuánto es. No, me voy porque no llego. Después vemos cómo queda el resultado del oro. En cuanto a Libra CAD, excelente. No sé si excelente, ¿no? Bien, una operación ganada con poquito lotaje. Y en cuanto al oro, ahí va el oro en negativo. Vamos a ver en el transcurso de la mañana, según si estoy en la compu o desde el celu, veré cómo lo sigo gestionando. Y bueno, ahí después les mostraré el resultado, ¿sí? Podrá ser ganado, podrá ser perdido, será como tenga que ser, ¿sí? ¿Le gustó la canción? Sí. Que siga, dice el amigo. Buenas, buena operación, de esa que tenés que seguir. Buena, Sí, señor. Bueno, ahora si cae el oro, vendría bárbaro que caiga un poquito para mí. Si sube, acá cierra todo por acá, ¿sí? A mí no me a lo que voy. No me interesa que cierre ahora. Si yo no hubiera cerrado parciales acá, por ejemplo, ven que va $15. Si no hubiera cerrado parciales... los parciales que fui cerrando, estos que están acá azules, seguramente acá cerraba en ganancias, ¿sí? Pero lo cerré por la duda, porque si cae, voy sumando esas positivas, ¿sí? Pero bueno, es para explicar. Súmense a Discord, gente, háganme caso. Bien, LibraCAD, después, si llega a terminar las operaciones en un rato, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 minutos, seguramente termino el live y cierro las operaciones en positivo, pero igualmente después les muestro los resultados, los que están en Discord o los que estén en Telegram, se los comparto, ¿sí? Y si lo puedo grabar, lo grabo para que lo vean, ¿sí? Bien, ¿qué queda acá? A ver qué queda. Nada. Música, por favor. Un poquito.
Y no, somos nada, somos muy poquito. Gente, súmense a Discord, y avisen que están ahí, así los puedo ir conociendo, ¿bien? Y bueno, a ver qué les puedo regalar acá. Una canción de amor, de rock. Rock de amor lindo, ¿no? A ver. Estamos. ¿Qué es esto? Bueno, mira. A ver. Y nos vamos con algo así. Escucha, escucha. Bien. Lo que dure esta canción, ¿sí? Vamos a ver. Ojalá que termine positivo. Vamos a ver cómo está. Ojalá pueda cerrarlo antes, así me voy. Si está en tabla, cierro en tabla. Si está en una pequeña pérdida, también lo cierro. Así no tengo que estar gestionándola porque me tengo que ir a hacer algunas cositas. Pero bueno, se ve que no, que está tardando ahí un poquito. ¿Esto qué es? Ahí está. Bueno, ahí está, mira, $4, ¿ven? ¿Lo puedo dejar? Sí, no, 5. Pará que suba un poquito. Si sube a positivo, lo saco. Si no, me interesa hacer 100, si no salir de acá y no que caiga y estar en menos 20, ¿sí? Ahí va, 0.40, 1, 2, ¿lo ven ahí? Ese es el resultado final, lamentablemente. Porque me tengo que ir, ¿sí? Dale, subí un poquito más, decía, y se queda en menos 5, dale. Ahí está, chao. Y ahora lo ves seguramente acá arriba, ¿no? Espérate. Sabiamente que quiero que me traten suavemente. Bueno, quedé 0.23 y ahora se va para acá, pero me tengo que ir, gente, me tengo que ir, ¿sí? Mirá cómo que cerró. No perdí nada en esta, pero la puse al cohete. No tendría que haber cerrado hoy temprano, pero me tenía que ir. Si no cerraba, acá estábamos en 30-40 seguramente ahora, ¿eh? Yo me voy, gente. Chau, que no llego y me van a echar. Mirá esto que cayó, ¿viste que hay que pagarse? Bye, gente, bye. A ver si hay algún mensajito antes, que siempre los leo después. Casi tabla, sí, ahí está. Bueno, nos vemos. La hice más o menos, pero no la hice mal, está bien, ¿sí? Se gana con la manual y se empata con la automática, que podría haber sido 3 veces más la automática. Pero bueno, chau, nos vemos. Sumate que estamos todos los días en vivo, ¿sí? Haceme caso, dale, sumate, nos vemos. Éxitos que llego tarde. Se me pasa el tren, gente. ¿Viste cuando te dicen se me pasa el tren? Chau. Gente, yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Que tengas un gran fin de semana. ¿Viste que se puede? Acá no estoy mirando en el dinero, estoy mirando en el tiempo, ¿sí? El tiempo me decía, me tengo que ir. ¿Lo podría seguir gestionando? Sí, podía. Pero si se pone en negativo, estoy más tiempo, ¿no? Usando la psicología. Y prefiero usarla para otra cosa. Porque en sí siempre tratamos de terminar en profit o en tabla, ¿sí? Ese es el objetivo. Y ahí terminamos. Bien, en profit. Bien, nos vemos entre manual y automático positivo. Chau. Soñar.